Bueno, buenos días. Ahí ¿Perdón? está. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Empezamos. Este, buenos días a todos. ¿Cómo están? Antes que nada, agradecerle a Sabri, que es nuestra chair acá y que coordina todo y hace todo para que esto funcione correctamente. Así que siempre, muchas gracias, Sabri, por eso. Este, Un placer. esta charla ya la he compartido en algunas oportunidades universidad y un par de lugares más abiertos al público y la voy ajustando cada tanto con algún toquecito nuevo. Lo que quiero contarles o conversar también con ustedes, la visión que tengo sobre la relación fuerte existente, pero no siempre tan visible, entre ingeniería de software, si quieren, con la mirada tradicional, y todo esto alrededor de la agilidad y todo el movimiento y todo el ruido que producen en un montón de lugares, ¿no? Parte de esto es lo que yo estoy haciendo en mi trabajo en la universidad, en la Universidad Tecnológica. Parte de esto lo veo en la materia que yo dicto en el posgrado de la UTN, Maestría en Ingeniería de Calidad, y tengo un pequeño proyecto de investigación donde vemos varios de estos temas y algunos artículos que hemos publicado con algunos colegas. Así que es un tema que es recurrente y lo vengo estudiando, así que muchas de las cosas que aparecen como este, casi una aseveración, básicamente son opiniones fundadas en datos, tienen atrás, después si hace falta que alguno quiera investigar un poquito más, tienen atrás una cierta cantidad de información relacionada con esto, que me permite poder dar esta mirada, básicamente. Vamos a saltar a la próxima. Bueno, alguna obviedad como esta, que hay software en todas partes, ¿no? El otro día posteé en Facebook la computadora donde hice mi primer programa en el año 77, que tenía 16 KB de memoria, ¿no? Y digo que lo posteé de una máquina que tiene 16 millones de KB, ¿no? Entonces ha pasado mucha agua abajo del puente y ha pasado mucho software abajo del puente. Y hoy prácticamente no se puede hacer nada, y con esto de la pandemia, que también se instaló la transformación digital y la aceleración, etcétera, etcétera, y creo que hay mucho más ruido que hechos concretos, pero aparecen alternativas de pago, compras online, la cantidad de transacciones, aún los lugares que se negaban, digamos. Entonces yo hago trámite en la obra social, que si no era papel por triplicado con 14 firmas no se podía hacer nada, y ahora con un mail lo arreglamos todo, por suerte, digamos. Ese tipo de cosas también han aparecido. Ya creo que esta foto me está quedando un poco antigua, me parece que creo que era el auto, una de las primeras pruebas de los autos de Apple, pero no estoy del todo seguro. Pero el auto autónomo apareció hace bastante, de hecho, si tengo la plata suficiente, voy y me compro en una concesionaria de Córdoba autos que controlan el carril donde uno va circulando, que estacionan solos, que tienen un montón de funcionalidad basada con software. Y esto no es ninguna novedad. Trabajando en Motorola ya por el año 2007, que Motorola tenía una unidad de negocio de automatización y electrónica de automóviles, un BMW de lujo en esa época tenía 77 chips de Motorola, de los cuales 7 de esos chips eran PowerPC, que era el chip que traía la Macintosh. Por lo tanto, yo podía pensar que ese BMW, muy atractivo por cierto, era un data center con ruedas de 7 Macintosh en red para controlar 70 chips para la electrónica de automóvil, para todo el manejo del motor, porque tenía video streaming en los asientos de atrás, con entretenimiento, con un montón de cosas, acceso a internet. O sea que imagínense lo que ha evolucionado. Incluso, y opinión personal, es sorprendente porque si en esa época alguien hubiese dicho, en ese 2007, que estuve en un centro de software que hacía ese trabajo, si alguien hubiese dicho, che, en 3, 4 años estaba ya un auto en la calle andando solo, yo hubiese dicho imposible. Y en el 2011, 4 años después, Google hizo las primeras pruebas con el auto autónomo, ¿no? Así que esto está acelerando.
Mark Andreessen, el que hizo Netscape hace un montón de años ya dijo esta frase que hace muchísimo: el software se está comiendo al mundo, ¿no? Acá puse otro de estos autos autónomos ya más tipo living, ¿no? Más, ya no veo volantes, ya no se ven cosas tradicionales, y el ejercicio que hago siempre, o el supuesto chiste que hago siempre ya de hace bastante, es para aquellos que estamos acostumbrados de, bueno, después lo arreglo más adelante, se va, bueno, no está del todo bien, pero salimos igual, ¿no? Que no se queje tanto el cliente, qué sé yo. Entonces yo digo, vamos sentaditos en auto, pónganle que vamos a 130 para respetar las velocidades máximas de la ley, y en la pantalla no aparece la pantalla azul y nos dice que se colgó todo, ¿no? Entonces a 130, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar la máquina, ¿no? Y esto de la criticidad del software en un montón de aspectos, los viejos ejemplos estaban relacionados mucho a las máquinas de irradiación de rayos, que hay un defecto histórico crítico alrededor de eso, de una máquina que por error de software mató gente en uno de estos casos. Pero hoy hacemos tantas cosas, estos trámites que decíamos, que si la transacción bancaria está mal hecha, tenemos un montón de problemas, ¿no? Tengo que hacer trámite en el gobierno con el centro, me tengo que inscribir como ciudadano digital. Es decir, cualquier fallo ahí nos arruina el día, ¿no? Entonces no hay que recurrir al aparato sofisticado médico, ¿no? Que es riesgoso, sino que hoy la falla de software nos pega todo el día, todo el tiempo, ¿no? Probablemente a ustedes no le agregue ninguna información nueva cuando diga qué es el software o qué es la ingeniería de software, pero lo que quiero es juntar los pedazos del rompecabezas que yo les quiero mostrar a ustedes, ¿no? Y el software, una de las definiciones más básicas, que lo que implementa las necesidades del cliente, en el sentido de que soluciona un problema, acelera un proceso de negocio, le permite hacer algo que antes no se hacía, y no solamente hacer mejor algo que se hacía, sino hacer algo totalmente y radicalmente nuevo, como está pasando. Ahora, dentro de ese software, una de esas necesidades convertida en software, aparecen lo que se conoce como los atributos de calidad, donde hay abundante bibliografía alrededor de esto, desde la norma ISO, que tiene todos los atributos de calidad con subatributos y explicaciones, libros de ingeniería de software tradicionales, artículos sobre atributos de calidad, y todos tienen más o menos los mismos, algunos más, otros menos, algunos más engordados, con cambio de orden de prioridad, pero por sentido común y por experiencia podemos pensar que estos son los más importantes, o los que podríamos decir que sí o sí tiene que tener un software, ¿no? Que sea correcto, que no tenga bugs, que use eficientemente los recursos de computadora. Entonces, la carrera del software que consume más computadora, y la computadora más grande, sea con obsolescencia programada o no se ha detenido, ¿no? Y cada vez hay computadoras más poderosas, se abaratan los costos, y esa espiral sigue sin detenerse. Por lo tanto, el uso eficiente es cada vez más importante. Que sea seguro, tenemos permanentemente temas de estafa, hacking, robo de datos, las transacciones comerciales, que todo el mundo en el delito está apuntando a eso, por lo tanto tiene que ser seguro. Que lo podamos mantener, ¿no? Esto es un clásico de hace mucho tiempo, que lo podamos entender, que lo podamos corregir, probar, y seguimos cayendo en la urgencia de terminar algo, y después, una vez terminado, empezamos con la pesadilla de mantener eso funcionando. Y la misma agilidad va para ese lado, en el sentido de que basta que nosotros generemos una solución para un determinado problema, que inmediatamente vienen los cambios, porque esa solución antes no existía, y al no existir o al existir genera un nuevo conocimiento y genera una nueva situación, que es muy raro que esa situación quede estable, básicamente, ¿no? Entonces, mantenimiento pasa a ser una herramienta clave para poder mantenerlo vigente. Que sea fácil de usar, que se entienda toda la funcionalidad y situaciones. Esto seguimos con una lucha, no sé sus experiencias personales, pero en algunos trámites que me ha tocado hacer, desde la vacuna, el COVID, hasta
no sé, varias de estas cosas, la aplicación Mi Argentina, o documentos electrónicos, o lo que sea, en algunas determinadas, en algunas situaciones insólitas. Entonces, cuando me dicen, no, hay una aplicación para que los jubilados puedan hacer tal trámite, sí, che, pero si nosotros que estamos en esto nos cuesta terminar el trámite, pobre la gente que no tiene ese conocimiento, ¿no? Me pasó con una, por ejemplo, hace poco me pasó con una identificación, estos sistemas que buscan validar los datos, ¿no? Sáquese una selfie, etcétera, etcétera. Cuando me pedía que suba el DNI, daba error. Y daba error, y daba error, y daba error, y daba error. Consulto con amigos, no, lo hice el otro día, una barbaridad, no sabés lo bien que anda. Y subo yo y daba error, después llamé por teléfono, tuve una semana haciendo un montón de cosas, logro un mail de soporte que me termina contestando 2 semanas más tarde que mi versión de DNI fueron los primeros tarjetas que estaban con la libretita azul más la tarjeta, y que ahí hay un código o un entramado que tiene que no lo puede leer el escáner de ellos. Sí, no es muy difícil que el sistema detecte eso y me diga, che, este DNI va a tener que entrar por otro camino, termine mandándolo por mail, etc. Historias de estas creo que todos podrían contar una. Por lo tanto, lo de fácil de usar sigue siendo absolutamente clave, y no sé si lo estamos logrando como industria en la medida que deberíamos hacerlo, ¿no? Y obviamente confiable y robusto, que anda, que no se me cuelgue, que no se caiga, que si detecta problemas de conexión me avise, y todas esas combinaciones. Por lo tanto, esto, ¿qué sería hacer software? Bueno, que tengo que resolver el problema, tengo que implementar las necesidades del cliente y tengo que cumplir con todos esos atributos, porque si no, no va a funcionar correctamente, y si no va a funcionar correctamente, no cubre las necesidades del cliente, ¿no? Incluso muchas de esas necesidades son, o el cliente o ese usuario está ciego a esas necesidades, no las conoce, no las termina de entender. Entonces muchas veces cedemos a la presión de, no, al cliente no importa que cumpla con tal atributo de calidad, y en realidad eso forma parte de nuestro oficio. Sería como aceptar que algún cliente diga que haga el cálculo de los cimientos más o menos, porque total a él no le preocupa eso, y seguimos cayendo también, creo, en esa trampa. ¿Qué es la ingeniería de software, entonces? Para aquello que tenemos que hacer para poder implementar en software esas necesidades que decíamos, ¿no? Entonces, el famoso dibujo y visto en decenas de lugares, de tomar las necesidades y convertirlas en requerimiento y terminar entregando software en la otra punta. Parece fácil, pero hay mucho para hacer ahí adentro. Típicamente, y buscando cualquier material, abren, googlean o ponen ingeniería de software, probablemente ven con esto rápidamente, esas necesidades se van transformando a través de procesos más o menos clásicos de gestión de requerimientos, arquitectura y diseño, desarrollo, provisión. Ahí uso la palabra provisión que usan las normas ISO, pero todo el proceso de entrega, instalación, delivery, etcétera, etcétera, como lo quieran llamar. Y por supuesto, haciendo validación y verificación, probando que todo eso funciona. En el caso de esta charla, y como yo lo uso normalmente, hablo de cadena de valor. Hay un viejo paper de Barry Beam que dice que lo habla de la cadena de valor, que toma el término de cualquier proceso de negocio, cualquier materia de introducción a la administración, habla en esos términos, que es cómo transformar algo desde un ingreso hasta un producto o servicio en la otra punta. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo muy útil que miremos esto como una transformación, como una cadena de valor, y no necesariamente la ejecución temporal, que era lo que ocurría en los proyectos tradicionales de cascada, ¿no? Donde hacíamos esto como una secuencia temporal de actividades, en donde hasta que no se agotaban todos los requerimientos, no se escribía el diseño, y así sucesivamente. Lo que los invito a que lo miremos es, si esto lo hago iterativo, lo hago con agilidad o cualquier lazo iterativo, igual tengo que pasar por esa transformación, ¿no? Entonces, la idea es mirarlo en ese sentido. Por supuesto, esa cadena de valor está sostenida por todas las actividades que me permiten
construir el software, ¿no? Gestión de las configuraciones, mejora continua, revisión y auditoría, gestión de proyectos, el seguimiento de las acciones. El clásico proceso de ingeniería de software que conocemos de toda la vida. Y por supuesto ahí adentro aparecen cuestiones como todo lo que es automatización, obviamente está absolutamente válido, el diseño de la interacción de usuario, la arquitectura y el diseño, todo lo que aparece ahora como DevOps, es decir, desde cosas clásicas como calidad de producto hasta DevOps son cosas, y puse acá simplemente, las escribí a medida que me aparecían en la cabeza, ni es exhaustivo, ni no tiene ningún orden esto, de que todas esas actividades están enmarcadas en cómo implementar esta cadena de valor, o complementar su implementación, o hacer alguna parte de la cadena de valor. ¿Sí? Y esto básicamente lo podemos mirar como la vieja definición de validación y verificación, que lo que intento es construir el producto correcto para cubrir esas necesidades, pero lo tengo para aumentar las posibilidades de éxito y que pueda conseguir el producto correcto, lo tengo que construir correctamente, ¿no? Entonces acá aparece esta máxima clásica que es la calidad de los pasos que sigo, sería la calidad de la cadena de valor, es la que me va a determinar la posibilidad de tener un producto de calidad, ¿sí? Condición necesaria pero no suficiente, obtener un producto de calidad que cubra las necesidades con un proceso, una cadena de valor de baja calidad, bajan drásticamente, ¿sí? Es más, en mi experiencia, creo que no recuerdo un caso en donde con una cadena de valor muy pobremente hecha se haya logrado un producto de calidad. Bien, dicho esto, ¿qué es la agilidad? Probablemente muchos de ustedes lo puedan incluso contar mejor que yo, pero a mí hay una parte del enfoque de la agilidad que me gusta mucho porque no sé si me gusta mucho, o creo que el que explica muchas cosas que a veces no están del todo entendidas, es que básicamente hay un cambio de paradigma. ¿Sí? Y muchas veces lo que se intenta hacer es aplicar cuestiones de agilidad o cuestiones metodológicas de Scrum sin tener en cuenta que hay paradigmas que han cambiado, ¿no? Entonces a veces cuesta muchísimo la implementación por eso. En un esquema tradicional, en donde la cadena de valor muchas veces era vista como una secuencia temporal, como les dije, lo que se buscaba que era fijar los requerimientos, era hacer un análisis exhaustivo de los requerimientos, tenerlo todo escrito y documentado, y una vez que tengo eso cerrado y entendido, escribir un plan de proyecto que me permitía estimar qué recursos yo iba a necesitar, qué tareas iban a hacer, ¿no? Y qué calendario iba a ocupar eso, ¿no? Entonces necesitaba todo ese trabajo para fijar los requerimientos para poder hacer esa estimación. Esto derivó en proyectos que no se terminan, proyectos cancelados, es decir, en la historia del software hay mucho alrededor de las sucesivas crisis y los sucesivos estudios de proyectos fracasados, donde se mostraba que este esquema era absolutamente difícil de llevar adelante. A alguien se le ocurrió con bastante buen tino, y tomando ideas que vienen de Lean, en dar vuelta la pirámide. Es decir, ¿qué pasa si yo fijo recursos y calendario y digo, voy a poner tantas personas en tanto tiempo, y basado en el valor que sería, cuál es el aporte a la solución del problema y de la necesidad, estimo que soy capaz de construir? ¿Sí? Y este esquema, básicamente esta idea viene de los procesos Lean y los procesos de fabricación iniciados en Toyota, en donde lo que se buscó hacer, para no tener una línea de montaje industrial con poco valor agregado, dado un grupo de trabajadores especializados con todas las herramientas que necesitan, que son capaces de producir en una ventana de tiempo fija, y luego ir mejorando para aumentar la producción bajo ese mismo paradigma, ¿no? Lo que hicieron los primeros que pensaron en cómo llevar esto a software fue tomar esas ideas básicamente y darlo vuelta en este esquema, ¿no? Por eso aparece cuando uno empieza a mirar cosas del Scrum, empieza a darse cuenta de lo que está haciendo un montón de las actividades y los roles y la forma de trabajar, está implementando este paradigma, ¿no? Por eso el sprint, una ventana de tiempo fija, tener un equipo que lo toque lo menos posible, trabajar en base a capacidad,
¿sí? Todas esas premisas, mucho lo que están haciendo es ayudarme a implementar el paradigma, ¿sí? Entonces, para mí hay una herramienta fundamental que es, al no tener esa conexión, muchas veces estoy haciendo cosas que como no sé, o las dejo de hacer, o no entiendo el valor, o no las hago correctamente, ¿no? El famoso tema de busquemos errores comunes, del estilo, no, nosotros no hacemos daily porque no nos hace falta, hacemos una reunión una vez por semana, cada 10 días, y ahí vemos. Entonces, con esos desvíos de lo que dice el framework de Scrum, lo que estoy haciendo es rompiendo algunos aspectos de este paradigma, porque lo que tiene este paradigma dice es que con esa capacidad, con esos recursos y ese calendario, busco entregar una funcionalidad y empezar a crecer en la cantidad que estoy entregando. Y si estoy trabajando basado en el valor, las actividades tienen que hacer aquellas que agregan valor. Entonces, si estoy haciendo cosas que no me pidieron, si estoy arreglando bugs todo el tiempo, si se me pierden las cosas, no hay valor posible, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que prescribe trabajar con Scrum está orientado a poder hacer todas estas cosas. En los paradigmas tradicionales, obviamente, la cadena de valor era así, iba pasando de mano en mano y con un poco de suerte con algún tipo de documentación. En algunos de estos paradigmas eran tan fuertes, probablemente Alejandro los haya visto más o menos a todos los mismos que yo pude haber visto, que era cuando trabajé, por ejemplo, en un banco muy importante que no existe más, era una fila de escritorios, todos mirando para el mismo lado, y éramos todos los analistas que estábamos sentados por rol y no por proyecto. Por lo tanto, nunca estabas en un lugar con los de tu mismo proyecto, pues estaban los analistas por un lado, los programadores por el otro, los testers por el otro, ¿no? En proyectos grandes eso hacía que, por ejemplo, no te veías nunca, ¿sí? ¿Qué pasa en la agilidad? Lo que se busca es un trabajo en equipo, en una especie de mesa de trabajo virtual donde todos compartimos y cada uno aporta desde su rol, básicamente, ¿sí? Cosa que esto viene un poco de esta idea de Lean, ¿no? El ver el montaje industrial donde yo hago un poquitito y se lo paso al otro, la famosa imagen de Carlos Chaplin en la película Tiempo Moderno, ¿no? Ajustando una tuerca y lo único que hacía era ajustar esa tuerca. Se pasó a, nos juntamos, todos tenemos un rol y terminamos entregando un producto terminado, básicamente. Alrededor de esto aparece los que pensaron al principio, y estas ideas estaban dando vuelta por distintos lugares, se reúne un grupo de personas que querían mejorar porque estaban cansados de que su desarrollo de software esté lleno de problemas y buscan con este cambio de paradigma decir, che, ¿cuáles serían una especie de reglas o mandamientos o cosas que deberíamos cumplir para que esto funcione, ¿no? Y surge lo que se conoce como el manifiesto ágil. Yo lo que quiero mostrar es que este manifiesto tiene una fuerte relación con la cadena de valor que vimos recién, y no ver esa fuerte relación hace que un montón de estas cosas se desperdicien. Y hablemos de cuando no se entiende qué quiere decir, es muy difícil que lo que yo esté haciendo, trabajando en un proyecto con Scrum, me lleve a buen resultado, básicamente. Entonces, el punto inicial del manifiesto es esta declaración de principio, el famoso valoramos más lo que está en la izquierda que lo que está en la derecha, personas de interacción que herramientas y procesos, software funcionando que es documentación exhaustiva, colaboración con clientes que la negociación de contratos, responder a los cambios que seguir un plan, y ya arrancamos cuando uno recorre el Spinelli y está viendo cómo se trabaja en un montón de lugares, que ya desde acá hay malos entendidos, ¿no? No, el manifiesto dice que no hay que documentar. No, al cliente le decimos que espere, que vamos a hacer varios sprints hasta que él se dé cuenta. O sea, nunca. La idea es que con el cliente va a venir y me va a decir cuándo. Lo primero me va a preguntar es cuándo va a estar y cuánto me va a cobrar. Entonces, tengo que seguir teniendo esa capacidad de estimación y de presupuestación, por más que trabaje en ciclos cortos o cualquiera de las implementaciones ágiles, ¿no? Después está el famoso
los famosos principios, no los vamos a leer a todos, sino que los vamos a entrar en detalle para verlos un poquito más adentro. Está en el manifiesto ágil, está en la página, están todos documentados, pero básicamente satisfacer al cliente entregando valor, aceptar los cambios y los requisitos, hacer entregas frecuentes en tiempos cortos, trabajar junto con los responsables del negocio, individuos motivados, darle confianza y todo el entorno para que lo puedan trabajar, conversar cara a cara es más eficiente que cualquier otro medio de comunicación, medimos el progreso en función del software que están dando, tener un desarrollo sostenible con un ritmo constante, la excelencia técnica mejora la agilidad, ya vamos a entrar en puntualmente, la simplicidad es esencial, las mejores arquitecturas, requisitos y diseño emergen de equipos autoorganizados, y acá Alejandro me vas a ayudar un montón. Tenemos a Alejandro Bianchi, un experto en arquitectura, así que cualquier cosa que yo diga mal, él se va a encargar de corregirme. Y a intervalos. Es el único punto que no me convence ese, Álvaro. ¿No? No. Sí, punto, totalmente. Yo creo que lo que pasa ahí es la interpretación usual del mercado, ¿no? Déjenme ver una cosita. Ahí está. Ya están los dos. Bien. La primera cosa para reforzar es esos principios. Sin la ingeniería de software y la cadena de valor es cháchara casi, ¿no? No hay forma de implementarlos o hacer algo razonable si no tengo una cadena de valor atrás. Y básicamente, más allá que se haya tomado muchas de estas ideas y se hayan aplicado en otros terrenos, y tenemos agilidad en recursos humanos, y tenemos transformación digital, y tenemos un montón de cosas que, insisto, vienen de la filosofía Lean, el manifiesto ágil y los que se juntan para desarrollar y decir cómo se hace esto, y los que crean Scrum, estaban haciendo software. De hecho, el famoso Uncle Bob, Robert Martin, que tiene un montón de videos y tiene el libro de Código Limpio y Clean Architecture, y ahora sacó uno sobre agilidad que todavía no lo he podido leer, que es un clásico, tiene un montón de videos. Hay charla en los videos y en las conferencias diciendo, nos estamos olvidando que esto se hizo para hacer software, digamos, ¿no? Entonces, si no tengo ese foco, de poco valor tiene el manifiesto. Bien, ¿qué sería que estos principios necesitan ingeniería de software? Vamos a repasarlo uno por uno. Yo tengo bastante trabajo hecho atrás, que es re fácil de hacer, pero hay que sentarse a empujar la pala, como hacer un pozo, que es buscar qué soporte bibliográfico existe para cada uno de estos principios. Le puedo asegurar que la cantidad es enorme y es histórica. Es decir, yo, no sé, los 10, 15 papers que uso para materia de ingeniería de software, y que son los mismos de hace 25 años o más, hablan de estas cosas. Yo creo que el secreto o el gran cambio, el gran impacto de la agilidad es que agarró todas las herramientas que había en un taller, eligió algunas, las puso en una cajita y dijo, estas herramientas se usan así, digamos. Permítame que sea una metáfora así un poco guaranga, pero hay mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y continuas de software que agrega valor. ¿Qué es un software que agrega valor? Que dijimos al principio, implementa las necesidades del cliente y cumple con los atributos de calidad básicos, ¿no? Entonces, cuando escucho, no, bueno, sí, después le vamos a agregar para que se entienda mejor, sí, este botón está confuso, pero teníamos que cerrar el sprint, bueno, si ya estás mostrando algo que es difícil de usar, esto se cayó a pedazos, no estás agregando valor. ¿Sí? En muchos casos, lo que ocurre es, mirá, yo necesito mostrar estos datos para ver que la lógica que pusimos atrás funciona. Entonces, en este sprint hacemos hasta acá, y por más que la interfaz es pobre, esa es una historia que voy a hacer después. Eso es una decisión razonada que va a ser aceptada o no en el marco del proyecto. Pero el problema es cuando lo hacemos porque ignoramos estas relaciones, ¿no?
Entonces, ¿y esto por qué lo estás haciendo? Porque me lo pidió el cliente. Si el cliente te pidió algo que estás convencido que está mal, hacerlo no es agregar valor, es todo lo contrario. Lo que pasa es que me estoy ahorrando el conflicto que va a implicar tener que pararme a explicar, básicamente, ¿no? Entonces, y ahí aparecen todas las confusiones. ¿Por qué hiciste esto? No, estamos agregando valor, estamos haciendo lo que nos piden. No, si te piden algo que están convencidos profesionalmente que está mal, algo así como, mi paciente es diabético, lo dejo comer azúcar porque él me dijo que él quiere, digamos. No, no es así, digamos. Bien, entonces, ¿qué sería que agrega valor? Que anda y anda correctamente. Tiene que simplificar la tecnología, tiene que hacerlo usable, ¿sí? Y aporta el valor en el sentido amplio. También tiene que aportar valor a nosotros en el sentido, nos tiene que simplificar la construcción, porque de hecho lo que más probable que ocurra es que tengamos que mantenerlo y evolucionarlo, ¿no? Aceptar que los requisitos cambien, dice. ¿No? Digamos, tenemos una tendencia muy fuerte a, con todo lo que me costó de la discusión esta y hacer esto, ahora me están pidiendo que cambie, ¿no? Hay como una resistencia que tenemos siempre. Lo que ocurre es que, como estoy entregando algo que no existe, y hay un proceso de aprendizaje, como dicen la pareja de Popendieck, ¿no? En su trabajo, de que el software es un proceso de aprendizaje, pero un proceso de aprendizaje para todos, para los clientes y para nosotros. Y a medida que vamos avanzando, vamos concretando las cuestiones que tenemos a nivel de idea, entonces con ese software andando, cambia la percepción de ambos. Entonces, el cambio va a ocurrir más temprano que tarde, digamos. Y cambiar, a veces estamos pensando a nivel de requerimiento, pero cambiar implica, voy a tener que cambiar el software. Entonces, si no lo hago mantenible, cambiarlo es una pesadilla, y entonces, como no pensé en mi valor de que me simplifique como constructor, termino impactando el valor del cliente, porque como es difícil de mantener, me pongo a laburar en un montón de cosas que no generan funcionalidad para el cliente, ¿no? Y queda atrapado en esa madeja, ¿sí? ¿Qué más? Principio 3. Software funcionando. El manifiesto repite un par de veces esto de software funcionando, ¿sí? Entonces, ¿con qué se relaciona? ¿Por qué buscamos el periodo más corto? Porque ese esquema hay un esquema de reducción de riesgo, básicamente, ¿no? Entonces, si queremos probar algo, no estamos seguros de algo, queremos ver que nuestro cliente entienda lo que está pasando, ir a los tiempos más cortos posible, como dice el manifiesto, funciona. De hecho, estamos acostumbrados a trabajar en ciclos cortos y hoy creo que en los proyectos, por lo menos que tenemos en Simple, no hay ningún proyecto que tenga ciclos de más de 2 semanas, porque sabemos que si no el control de riesgo se empieza a hacer cada vez más incómodo, ¿no? Y obviamente porque da enorme visibilidad del progreso. Una de las puntos fuertes que tiene este principio es la visibilidad del progreso. Principio 4, responsable del negocio, trabajamos juntos. Googleando nomás ya encuentra bibliografía al respecto. Esto de error típico que no trabaja con el usuario tiene que estar sentado al lado, hacer trabajo, modelar requerimientos de manera que todos lo entiendan. O sea, hay 1000 variantes de esto, ¿sí? Que después en la práctica me digan, che, el cliente nunca quiere participar, pero esos problemas, me han dicho esa pregunta más de una vez, che, lo pusimos al product owner y no escribe las historias de usuario. Pero ustedes lo que hicieron fue, lo bautizaron en la primera reunión, le pusieron el cartel product owner a un tipo que no sabe ni escribir una sola historia, ni entiende de qué le está hablando, o me dicen no participa, pero que no participe es independiente de la metodología, ¿no? Si hacen un proyecto en cascada, tampoco va a querer participar, digamos. Es un problema, no es un problema ni relacionado con agilidad ni con Scrum, es un problema relacionado con cómo me relaciono con mis accionistas, con los stakeholders, básicamente, ¿no? Entonces acá tienen que funcionar la realimentación constante para poder tomar mejores decisiones, mejorar el conocimiento del dominio, e insisto, son todas cuestiones clásicas de la ingeniería de software, ¿no? Lo de los individuos motivados, confiar en la ejecución del trabajo, etcétera, etcétera, también es otro clásico, ¿no?
en donde Barry Boehm, un montón de autores de los 80 tienen un montón de trabajo alrededor del impacto de la productividad, el impacto de algo así como la calidad del programador o la productividad del programador, el impacto de los entornos de trabajo, el ruido en los entornos de trabajo, hay un montón de material con esto. Y el famoso tema del trabajo en equipo, lo que está llevando en estos esquemas sobre todo de Scrum, obviamente, donde estamos trabajando juntos en equipo y no en una cadena secuencial, las cuestiones tradicionales de cómo gestionar el trabajo en equipo empiezan a aparecer fuertemente, ¿no? La comunicación cara a cara, obviamente, es lo mismo o muy parecido que lo que decíamos en el principio anterior, trabajo en equipo, poder comunicarnos, poder interactuar, poder discutir. También esto es un clásico en todas las disciplinas, no solo en ingeniería de software. Software funcionando es la medida principal de progreso. Esto quiere decir algo tan simple como cuando termino la sprint, tiene que haber software funcionando, o algo equivalente, ¿no? Esto de, no, terminamos la sprint, pero en realidad la historia está toda sin terminar, entonces vamos a pasar al que sigue. Todo lo que quieran, pero siempre y cuando esté acordado. Porque lo que está buscando es que haya software funcionando o una forma de mostrar Hay un que maquetado, parte del digamos, software está un simple funcionando. maquetado, y la integración la dejas para después, digamos, lo que sea visible puede ser para los usuarios, para los key users, y mientras las integraciones se van desarrollando, puede ser, por ahí lleva más tiempo que un maquetado. Entonces eso podría tomarse como el principio 7 o no. Sí, probablemente haya una instanciación particular para cada uno de los proyectos que están dando vuelta. Ujú. Lo que yo creo que a veces se confunde, en donde tenés ni siquiera eso, tenés una cuestión intermedia, y hay veces que para poder hacer eso tenés que pensar en un ejemplo como el que vos decís, y después tenés que algo así como desmaquetarlo para convertirlo en software real, digamos, ¿no? Claro. Eso ocurre perfectamente. Lo que sí, si estoy tapado de bugs, por ejemplo, ¿no? Y no cumplo con los atributos de calidad y no es fácil de usar, y es muy difícil hablar de software funcional, ¿no? Ujú. Mirá, revienta en los test cases y tal, pero bueno, más o menos están dando. Bueno, una cosa es, voy a la demo sabiendo que esto no funciona y lo charlo con el cliente y arreglamos con el product owner como sigo. Y otra cosa es la falsa creencia de que tengo algo que funciona y es una Claro, percepción simplemente. tal cual. Por eso, yo creo que decidir hacer algo diferente al principio, conociendo los riesgos y la posición que tomás, es totalmente distinto a lo estás haciendo porque ignorás qué significa, por ejemplo, software funcionando. Si software funcionando es algo que anda más o menos, y va a ser, el valor va a estar más o menos, digamos, difícil darle, Sí, sí. incluso para acordar con el cliente, ¿no? Por eso, cuando aparecen los criterios de determinación, por eso aparecen los criterios para armar un release, ¿no? Entonces, con los criterios de determinación, charlados con el cliente, podés mostrar que está cumpliendo con lo que conversaron, y entonces ahí decís, che, mirá, está haciendo aquello que dijimos, lo está haciendo, bla, bla. Podemos acordar de que eso sería el valor, ¿no? Entonces, si estoy trabajando y los criterios de determinación están de alto nivel que no se entienden, la verdad que ir a un lugar en donde decimos, che, esto es lo que acordamos hacer y esto es lo que está agregando valor, se hace difícil. Porque es solo percepción, ¿no? Sí, sí. Incluso, por más que es más trabajoso, facilita la gestión y facilita la discusión, porque yo puedo decir, si ahí aparece un cambio, che, mira, eso es distinto de lo que arreglamos, déjame que lo incorporo, porque si no está la ambigüedad, no, eso no era lo que yo te pedí, entonces, y ahora tenemos que perder tiempo. Entonces, esa pequeña disciplina, pequeña, no tan pequeña, esa disciplina de tenerlo ordenado y claro es la que me permite la gestión y negociar. Ujú. Entonces, si eso está claro,
Claro. ¿Qué es lo que significa software funcionando y qué agrega valor? Cuando venga el cambio, que es el otro principio, lo tengo simplificado, porque decir, bueno, che, de todo esto que tengo que cambiar, ¿no? O el famoso tema, no, el backlog completo es un dolor de cabeza y vamos a avanzar con algo más chiquitito, y este sprint estamos apurados, entonces no refino el backlog. Pero el backlog refinado es lo que te va a permitir ver dónde vas a terminar, que es lo primero que quieres saber el cliente, ¿no? Entonces, Sí, como que me empiezo a patalear en el barro, me voy hundiendo. claro. ¿Sí? Entonces, me estoy yendo ahí a un costadito de la línea de la presentación, pero no importa, está jugoso, que es los proyectos que utilizan Scrum, que obtienen mejores resultados, aplican Scrum rigurosamente. Claro. Los proyectos usando Scrum y agilidad, que tienen problemas, casi siempre, y acá no tengo un dato fino, pero es años de experiencia y mucho material que vi, están modificando esas reglas. Entonces, no, porque a nosotros no nos parece por ejemplo, che, los proyectos que le va bien hacen la daily a cara de perro en serio. ¿Sí? Los proyectos que le va bien tienen escrita toda la historia del usuario como corresponde con tal criteria. Los proyectos que le va bien testean a fondo. ¿Sí? claro. Entonces, cuando van a ver un lugar que tiene problemas, no, tenemos un Scrum distinto nosotros, porque el equipo estuvo discutiendo y se autoorganizó. No, autoorganizarse es cómo distribuimos entre nosotros la lista de cosas que hicimos bajo las reglas de... Esto es parecido al deporte para mí. Lo he discutido con algunos, estaban demasiado de acuerdo, que, che, si no entrenamos todos los días a las 7 de la mañana, si no hacemos los movimientos básicos, si no sabemos dónde nos vamos a parar en la cancha, las posibilidades de ganar son muy bajas. Es que hay algo parecido. Si alguien dijo, che, mirá, si las historias de usuario las escribís así, detallás el criterio de terminación así y haces todo esto, las posibilidades de que entregues valor y entiendo y temas satisfechos son mayores. Entonces, y sí. ahí otra vez voy al mismo lugar. Che, decido no esto y tomo el riesgo porque quiero hacer esta otra cosa. No hace falta. Nosotros decidimos que no hace falta. Por eso ayuda mucho el refinamiento, revisión de historia y demás, eso me parece que también agrega bastante valor. Absolutamente. Y si no revisas la historia, te estás negando el cambio, que es otro principio. Y ahí es donde digo, che, ojo, todo lo que está haciendo, además, los principios entre sí tienen relaciones, ¿no? Entonces, un montón de esas cosas le está pegando a alguno de ellos. Esto del trabajo sostenible, que los procesos ágiles promueven el trabajo sostenible, esto es típicamente de Lean. Esto es, si yo tengo un equipo de trabajo en la fábrica de autos, que en un mes soy capaz de hacer 10 cajas de cambio, si tengo que hacer 100 son 10 meses. Esto es así, y lo que hace ese lugar es cómo mejoro ese mes de fabricación con automatización o lo que sea, para pasar de 10 cajas de cambio a 12, 13, 14 o 15. Y normalmente ellos dicen, che, este mes hicimos 10, este 11, este 9, este hicimos 8, este 12, o todos los meses hacen 10. Si estamos en un lugar que dice, este mes hicimos una caja de cambio, porque tenemos de palo, hicimos todo esto, y este mes que hicieron 25, y este mes cuando hicieron 4, y este mes, ¿cuánto te lleva a hacer 100 cajas de cambio? No tengo ni idea. ¿Te suena familiar con el backlog? ¿Sí? Entonces, si yo todos los sprints cambio radicalmente todo lo que estoy haciendo, no hay forma de estimar nada. No hay forma de estimar nada. ¿Sí? Entonces, la previsibilidad se hace difícil. Y esto de, che, ¿cuánto me lleva a hacer todo? Por supuesto que esa respuesta, a medida que avanzo trabajando en Scrum con software, implica una replanificación, porque estoy adquiriendo más conocimiento y tengo más cosas construidas. Pero más débil es ese backlog, más débil es esa información, no puedo ser previsible. Si me la paso arreglando bugs, porque no me importó el diseño, ni me importó hacer un análisis estático, ni hago unit test, qué sé yo, la previsibilidad se cae a pedazos, digamos. ¿Cómo hago para estimar si me estoy gastando la mayor parte del tiempo arreglando bugs, ¿no? Este es uno de los clásicos, ¿no? Atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejoran la agilidad. Entonces, de movida cuando me dicen, no,
Nosotros codificamos, no hace falta hacer diseño, vamos derecho, el diseño es el código. Muchas de esas cosas pueden ser ciertas, pero ¿qué quiere decir con este principio? Si estoy haciendo algo palo y a la bolsa y rápido, no es buen diseño. Entonces ya le estoy afectando, pero ¿cómo se afectaría un mal diseño con la actividad? Y porque básicamente uno de los problemas que tenemos es lo que se conoce ahora como deuda técnica, que es la pila de cosas que tengo que arreglar, básicamente, ¿no? Esa pila de cosas que tengo que arreglar por ir por un camino corto o porque estoy lleno de bugs, ¿sí? Reducen la capacidad. ¿Por qué me tengo que dedicar tiempo a hacer eso y no para agregar valor, ¿no? Entonces, también está el desperdicio que tiene que ver con la excelencia técnica, ¿no? Hacer cosas por la mitad y no terminarla, los defectos, hacer cosas que no me pidieron, hacer una lista de cosas, concepto que también viene del Lean que no agrega valor. Y aquí hay un punto clave que está relacionado con otro principio, que es, si uno agarra la teoría del sistema, donde dice cosas tan básicas como un sistema es un conjunto de unidades que intercambian información y trabajo para obtener un producto y servicio, trabajando coordinadamente, bla, bla, bla. Cualquiera de esas definiciones de cualquiera de los autores del libro clásico hace que aplique al software, obviamente, ¿sí? Porque el software cumple con la definición. De hecho, la teoría del sistema se desarrolló para ser aplicada en más de una disciplina, y tiene su fundamento matemático atrás de cómo una teoría me permite aplicarla en más de un campo de conocimiento. Ese fue el verdadero origen. Aplicado es bastante trivial deducir que el software lo puedo pensar como un sistema, ¿no? Y uno de los principios de la teoría del sistema dice que la estructura del sistema, es decir, cuántas partes tengo y cómo se relacionan, son las que producen el comportamiento. Y cuántas partes tengo y cómo se relacionan es la arquitectura del sistema. Entonces, y es el diseño. Entonces, esta frase de la excelencia técnica y el buen diseño, y permítanme extender a la buena arquitectura, es la que va a determinar el comportamiento del sistema. Entonces, no prestarle atención es empezar a minar la posibilidad de tener el comportamiento que yo espero, ¿sí? Por supuesto que va a tener comportamiento, porque el diseño va a salir del prueba y error y del codificar palo y a la bolsa hasta que las piezas se van juntando. Pero la posibilidad de que ese resultado sea lo que necesito baja drásticamente. O lo tengo que resolver con un montón de fuerza bruta que no termina agregando valor. O lo tengo que resolver con un montón de fuerza bruta que hace que termine mucho más tarde. ¿Sí? Entonces, y acá personalmente he escuchado tanto de no hace falta diseñar, no, el equipo decidió que no va a pensar eso, o porque lo vamos a hacer, porque está trabajando, lo está haciendo evolucionar, o cualquiera de esas explicaciones, le pega fuertemente a esto, y lo más básico de la teoría dice que esa estructura del sistema es la que determina el comportamiento. Entonces, no pensarla es casi suicida, digamos. Y acá aparece este juego de, che, a los proyectos que le va bien, le dedicaron un buen rato a pensar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Obviamente. Simplicidad, este es el que menos me gusta a mí de cómo está redactado, ¿no? El arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Esto no hagamos cosas al cohete, quiere decir esto, básicamente, ¿no? Eliminar el desperdicio, que los bugs, hacerlo esencial, por eso la metodología dice, che, tenés que acordar con el Product Owner cuáles son las cosas importantes que podés hacer de acuerdo a la capacidad que tenés. Porque lo que busca es esto. Está buscando hacer lo esencial que se necesita. Hay que disminuir el retrabajo y trabajar con la pirámide en la cabeza, que es en función de la capacidad que tengo, estimo que puedo hacer. Acá está el gran principio para el debate. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseño emergen de equipos autoorganizados, y ya estoy cansado de escuchar, no, nosotros vamos viendo sobre la marcha y vamos arreglando y vamos metiendo mano. Yo no soy ningún especialista ni remotamente, pero lo que entiendo por esto y lo que he visto y donde cualquier autor te lo dice,
lo que está hablando de que emerge de equipo autoorganizado es el refinamiento de la idea de la arquitectura inicial, porque empezar sin eso estás empezando a ciega, lo vas haciendo a medida que vas construyendo las partes. Entonces, arrancás con una idea donde por el momento son algo así como no tengo software, pero tengo toda la organización de la arquitectura, empiezo a construir el software y eso realimenta uno contra la otra. El dibujito de arriba está como muy chiquitito, hasta que empiezan a converger en un determinado punto, si es que convergen, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que no va a surgir, no surge por inspiración divina, digamos. Me siento, hacemos Scrum, me pongo la túnica amarilla, prendo incienso y va a salir la arquitectura, ¿no? Esto es como que te querés hacer una casa y decís, hacemos un cuartito y hacemos el quincho. Después poneme el dormitorio y le agregamos un baño. Estaría bueno ponerle algo arriba. Ah, no, pero no tiene cimiento. Vamos, le ponemos 2 columnas por afuera. Digamos, yo creo que el problema ahí es como nuestra arquitectura son cajitas con flechitas y una determinada notación. Es difícil hacer el isomorfismo del esquema de la casa. Cuando yo hablo de habitación o quincho, todo el mundo me entiende, ¿sí? Pero el problema es exactamente el mismo. No, pero ahora quiero una ventana acá. Pero che, es una pared de ladrillo hueco con triple aislación, hay que romperla toda ahí. Pero eso hacemos en software. Rompemos la pared recién hecha, porque no la pensamos. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí abro la pregunta por ahí, Ale, no sé si en tu experiencia pasa lo mismo. Si no es el peor entendido de los principios, le pegan el palo, ¿no? Sí, digamos, el diseño de arquitectura es obviamente diseño, pero no todo diseño es arquitectura. Lo que sucede es que hay una confusión generalizada en el hecho de pensar que un equipo de arquitectura tiene que trabajar separado del equipo de desarrollo y cuando termina de hacer el diseño se lo tiene que comunicar al equipo de desarrollo y sobre eso hacer revisión. Esa es una interpretación equivocada del concepto de arquitecto. Porque los arquitectos son los que desarrollan software y tienen capacidades y tienen competencias diferentes a las de un desarrollador, por algo se llaman arquitectos, y fundamentalmente tienen la capacidad de pensar en objetivos de negocio como driver del diseño de arquitectura. O sea, yo puedo tener un sistema funcionalmente correcto y aún así no satisfacer objetivos de negocio, porque prácticamente no cumplo con las propiedades que vos dijiste al principio. Entonces, un arquitecto tiene la capacidad de poder interpretar eso, saber encontrar cuál es la mejor solución, y lo que sí tiene que hacer un arquitecto es tener el contacto periódico de sus decisiones con el equipo de desarrollo para poder recibir feedback continuo. Y de esa manera ir elaborando las decisiones de arquitectura a medida que voy avanzando con el producto. Pero como bien dijiste vos, en un contexto ágil, el concepto de arquitectura tiene dos acepciones, el concepto de arquitectura ágil. La arquitectura ágil como proceso de diseño, en donde lo que yo intento es, en un primer sprint, tomar los andamiajes del diseño y después en los diferentes sprints colocar dentro del backlog qué decisiones de diseño de arquitectura tengo que ir tomando complementariamente para ir satisfaciendo las propiedades de la funcionalidad que estoy construyendo. Y el otro concepto es la arquitectura ágil como artefacto capaz de soportar la flexibilidad de los cambios. O sea, si yo pretendo que los cambios son bienvenidos y mi diseño es riguroso y mi diseño es demasiado duro, rígido, ese principio me va a quedar solamente en el enunciado. Por lo tanto, la visión de arquitectura es fundamental no solamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de negocio, sino también que facilita mucho la estructuración del equipo, la manera en cómo puedo armar el backlog de desarrollo, o sea, una serie de cosas que desde el punto de vista de arquitectura podríamos hablar largo y tendido, pero la visión básicamente es esa, digamos, ¿no? Muchas gracias, Ale. Sí,
Da para hacer sale una charla transversal a esta, así que por ahí después vemos si la podemos realizar. Cuando quieras, Álvaro, no hay problema, al contrario. Es un tópico, de arquitectura en la agilidad, un tópico clave. Y el de mejora continua creo que el más simple de todo, digamos, pero a pesar de que es simple de entender, después resulta que aparece, por ejemplo, la retrospectiva Valle de Lágrimas, en donde nadie toma ninguna acción, ¿no? No, acá no se puede trabajar, que el cliente no me entiende, que no sé qué, y después nadie toma ninguna acción, entonces no hacemos mejora continua, ¿no? O ponemos las caritas, ponemos los stickers, usamos una aplicación de estas que hay online para poner qué hicimos bien, qué hicimos mal, pero la clave es que tengo que tomar acción concreta sobre una de ellas para que en el sprint siguiente pueda mostrar que hay algo que mejoró con respecto al anterior, y eso parece a veces que es como imposible. Me ha pasado en lugares donde hacen la retrospectiva, he visto trabajar de consultor, una organización con sprint cada 15 días, llevaban 6 meses, le pregunté cuáles eran las acciones que habían implementado y de ninguna, y habían hecho toda la retrospectiva, había kilos de cosas documentadas, cuando le preguntaba por qué no habían tomado acciones, porque me decían que no tenían tiempo, y te digo, mirá todo lo que llevan gastado con retrospectiva, si hubieses elegido una sola cosa para mejorar, por cada retrospectiva que hiciste, llevarías 12 mejoras implementadas. Una cuestión de disciplina, básicamente. ¿Sí? Entonces, acá aparece, creo que sería algo así como el principio más fácil de entender y con el cual muchas veces te encontrás con muchos tropiezos en su implementación. Hagamos una mirada todos juntos. ¿Sí? Y la mirada, si hay algo que me gustaría que se lleven o que tengan presente, puede ser este diagrama. Un proyecto exitoso tiene estas 3 patas. Tiene la agilidad como tal, con todos estos fundamentos, la cadena de valor de ingeniería de software, con toda esta conexión fuerte que yo les digo, y si no está esa conexión, ese enchufe, ese cable HDMI que está ahí al costado, es muy difícil trabajarlo. Y por supuesto la tecnología. Entonces, sin esas otras dos, es muy difícil lidiar con los cambios de la tecnología, ¿no? Se da con esto, está toda esta mirada, ¿no? Que cada vez más rápido, cada vez más cambio de tecnología, que cada vez está más nuevo, que esto, apareció este framework y el otro se murió, que ahora para hacer en Android hay que hacer no sé qué cosa. Más de eso hay, más hay que ir a los fundamentos. Y ahí yo estoy radicalmente convencido. Y como prueba tengo de que tengo parte del material que uso en mis clases, el mismo que uso hace 30 años, porque los fundamentos no han cambiado. Entonces, para hacer que esto funcione lo más óptimo posible, tengo esa mezcla de los 3, ¿no? ¿Cómo lo puedo relacionar en función de la madurez de mi concepto? Y esto son esos tableros para acomodar las ideas, no es una ecuación matemática, ni mucho menos. Pero si yo puedo pensar un eje horizontal de la X, la madurez en ingeniería de software, en donde a la izquierda es code and fix, lo pongo elegante, pues palo y el viejo y noble palo y a la bolsa. Y a la derecha, la ingeniería de software maduro es que aplico todo lo que dice la cadena de valor que vimos. Y en el eje de la Y tengo la madurez de la agilidad, que es el punto más bajo del proceso en cascada tradicional. Y el punto más alto es que entiendo perfectamente los principios de la agilidad del manifiesto y cómo se implementa, ¿no? Se me cayó. Esperen un cachito. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Bien. Si yo lo quiero pensar en cuadrantes, ¿no? Pasa algo parecido a esto, ¿no? Si maduro en la ingeniería del software, paso de el caos y la pobre calidad, tener buenas prácticas, empezar a estar ordenado, y a medida que voy madurando, tengo práctica de excelencia, alta calidad, y tengo cierta lentitud y muchos problemas para finalizar los proyectos que tienen que ver con el trabajo en cascada, que es a nivel más bajo del eje de la cima, ¿no? A medida que subo, si quiero aplicar agilidad, y acá hay un enorme problema en la industria, que es quieren subir por el eje del SI sin moverse en el eje de la C. Entonces, no, estamos haciendo Scrum y en realidad están acelerando el caos, porque sigo trabajando Code and Fix en sprint de 15 días y tratando de meter alguna de las prácticas
o de la ceremonia o la implementación práctica de Scrum, pero no su fundamento, ¿no? Entonces aparece esta agilidad sin principio. Entonces, si la hipótesis de que los principios ágiles y la ingeniería de software están fuertemente ligados, cosa que estoy convencido, obviamente, y mi trabajo, como les decía, va en esa dirección, seguir subiendo agilidad es imposible, porque debería ir a un lugar donde deje de así, entendí perfectamente los principios ágiles, que para mí no hay entendimiento sin ingeniería de software, por lo tanto, la famosa zona imposible que yo le llamo. ¿Y dónde estaría el lugar a donde quiero ir? Y maduré en los dos ámbitos. Quiero madurar en ingeniería de software, tener la cadena de valor conocida y dominada, y quiero aplicar principios ágiles con madurez. Y obviamente, acá resumo lo que decía, ¿cuál es el camino para elegir? Yo personalmente, mi mirada es la curva de más abajo, tengo que madurar con las prácticas básicas. En mi época de consultor, que tuve unos cuantos años en pymes y micropymes, y venía a hacerlo en empresas grandes, cada vez que había algo, necesito que me den una mano para terminar de aplicar agilidad, porque no está funcionando. El análisis pasaba por el eje de abajo. Bueno, pero ¿cómo estás haciendo configuración? ¿Cómo tenés los repositorios? ¿Cuáles son tus prácticas de ingeniería? ¿Cómo estás testeando? O sea, absolutamente pasa por ahí, no por ir a averiguar primero cómo se está haciendo el Scrum, ¿no? Si yo a esto le incorporo la tercera pata, que es la tecnología, le agrego un eje a este diagrama y se convertiría en una especie de cubo. Entonces, ¿qué sería madurez en tecnología? Una tecnología nueva que recién sale o que no conocemos es inmadura. Una tecnología madura es que la dominamos, sabemos usarla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un problema típico es que en una organización que está trabajando por prueba y error, donde no tiene prácticas ágiles o está queriendo hacer alguna de las primeras, cambio la tecnología y me encuentro con el peor lugar de todo, que es, no conozco la cadena de valor, no entiendo bien qué son las cosas que tengo que hacer en agilidad y le metí una tecnología arriba nueva, ¿no? Y esto tampoco es una novedad. También hay extenso material bibliográfico recomendando cosas como no cambie de tecnología en el medio del proyecto cuando estás trabado, lo peor que puede ocurrir, ¿no? Y a veces no es un cambio que decidimos por nosotros mismos, es una imposición externa que a veces no hay mucho margen para gestionarlo. Ahora, ¿cómo hago para favorecer eso? Y el punto ideal, ¿qué sería? Y que yo tengo madurez en ingeniería de software, madurez en práctica ágil y manejo una tecnología madura. Y entonces ahí, cuando me cambie la tecnología, decir, esto no va más, Apple agarró y cambió todo esto en iOS, hay que empezar con un framework nuevo, lo que va a ocurrir es que voy a ir a un lugar a cambiar la tecnología en donde yo maduré en las otras cuestiones. Entonces, por más que cambie la tecnología, y acá al revés, las prácticas básicas son las que me permiten cambiar más fácilmente de tecnología. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Digamos. Vuelvo otra vez al deporte. Esto es, si te agarra entrenado, cambiar de sistema de juego es más fácil que si te agarra sin entrenamiento. Si no conoces los movimientos básicos del deporte que vas a hacer, no vas a poder cambiar el sistema de juego, no vas a poder adaptarte a nuevos rivales o algo parecido, ¿no? ¿A qué perdón, una consulta, ¿qué se le llama madurez en tecnología, digamos, el nivel de tecnicidad que manejan los desarrolladores, o incorpora a todos desarrolladores senior, por ejemplo, o todo el equipo? No, que tenga un número suficiente de personas que le saca el juego, que conoce cómo hacer las cosas, ¿no? Muchas veces te aparece, conoce un lenguaje de programación nuevo, no lo conoce nadie, si no lo conoce nadie. Claro. A ser maduro, tengo un número suficiente de gente que lo maneja de forma razonable para obtener el resultado, ¿no? Y muchas veces, ahora, si yo estoy en un entorno en el cual estoy usando, por ejemplo, un lenguaje o un framework de desarrollo y después voy a otro donde se cambia, ese pasaje es mucho más fácil si yo tengo ciertas prácticas que digo, mirá,
El repositorio ordenado es innegociable, no importa el código con qué lo hago, ¿no? Si a su vez sería, es como cuando a veces pasa de, digamos, aprendí artesanalmente, no tengo en claro cómo manejar, no sé, listas, no sé cuál es el mejor algoritmo para hacer el manejo de esta lista y me lo pongo a pensar cada vez. Si me tengo que poner a pensar cada vez cómo se hace una cosa básica, si tengo que ponerme a pensar cada vez cómo organizo el repositorio donde va el código, de cómo voy a hacer los releases, gasto la cabeza y la capacidad en cosas que ya están conocidas y se sabe cómo hacerlas, y se la quito a la nueva tecnología y se la quito al cliente. ¿Sí? Y muchas veces hay un falso concepto, ¿no? Decimos, no, pero el nuestro es creativo, Álvaro, todo eso que me está diciendo vos me quita libertad de acción. No sé si alguno lo pensó alguna vez, pero a mí lo dijo más de uno. Nosotros los de software somos totalmente creativos, por lo que me estás poniendo un montón de esas cosas. Pero fíjense lo que pasa con las disciplinas creativas, las disciplinas artísticas. Las prácticas básicas son conocidas, como si yo quisiera aprender a tocar la guitarra, nada más que la pongo al revés con el mástil para abajo y hago así en las cuerdas, porque como soy creativo, he decidido tocar la guitarra como se me canta. No, ya se sabe cómo se toca una guitarra, cuáles son las notas, y recién yo puedo improvisar o recrear lo conocido una vez que lo domino, porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, yo creo que acá muchas veces pasa eso, tengo el impacto que se me metió una nueva tecnología y estoy perdido en la gestión, estoy perdido en la parte de ingeniería, entonces gasto tiempo en un montón de lugares que no debería estar gastando, ¿sí? Entonces no le dedico al cambio de tecnología. Es un poco lo que quiero contar o mostrar acá, ¿no? Entonces, si estoy flojo en todos los lugares, me aparece una tecnología nueva, o yo decido cambiarla y me pongo en el peor de los lugares. Soy inmaduro en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, entonces, si yo estuviese en un lugar más maduro, que quisiera estar ahí, me cambia la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy? Y a través de la práctica y la investigación voy madurando en la tecnología porque tengo las otras variables bajo control, ¿sí? Y tenerlas bajo control incluso puede ser que decida, como ya les dije, que alguna cosa no la hago del todo completo, decido tomar riesgo en algún lado, pero eso está en función de cuánto conozco del tema, ¿no? Hay un psicólogo que fue uno de los primeros a trabajar en psicología social, que se llama Kurt Lewin, que dijo hace un montón de años, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y lo decía porque él, para aplicar psicología en grupos, lo que hizo fue estudiar toda la teoría vigente posible. Y yo creo que esa idea me parece fundamental, porque a veces estamos como mirando, no, Álvaro, eso es muy teórico, eso lo voy a decir en la facultad, pero estoy acá en la trinchera, esto no va. Más teoría conozco, más cosas yo puedo seleccionar para ver si puedo resolver lo que tengo que resolver. Si yo achico la cantidad de teoría, entro al garaje de mi casa y en la pared hay un destornillador, una pinza y un martillo. Y con eso tengo que arreglar todo. Digamos, no, lo que estamos buscando acá es, che, yo tengo todas esas herramientas. Entonces, conociendo todo eso y todos los impactos, decir, che, no vamos a seguir un ITEP por esto. Ahora, la teoría que dice que el costo de arreglar un error crece exponencialmente con el tiempo en que demoras en atacarlo. Entonces, si vas a hacer el bug fixing después del sprint demo, andás sabiendo que te va a costar 20 veces más. Si vos aún así decidís y corres riesgo. Pero lo que veo es que en un montón de casos la respuesta es, no, eso de Unity es un quilombo, no lo vamos a hacer porque no agrega valor. La teoría dice que tenés que hacer cuanto antes. Por eso aparecen esas reglas o prescripciones alrededor de la agilidad y Scrum, donde dice, una de las reglas es resolver los bugs lo antes posible. Yo no puedo salir con bugs en un sprint. Probablemente he escuchado el que haya hecho algún tipo de certificación lo vio, y aparece como una regla de oro que a veces decís, che, no puedo tener todo arreglado, no puedo estar todo el tiempo. Ok, pero no sale de un capricho. Los que están haciendo las reglas
es ayudarte a implementar los principios de la ingeniería de software conocidos. Y ahí es donde toma otra dimensión el Scrum, digamos, y la agilidad. Tenés una enorme cantidad de elementos metodológicos y conceptuales para implementar aquello que sabés que anda bien, porque los proyectos exitosos hacen eso. Por eso, claro, yo a veces como diciendo, che, mirá, vos querés aumentar las chances de que te funcionen mejor las cosas, el Scrum lo tenés que hacer a cara de perro. Hay debug, como dice la guía del Scrum Guide, de esos documentos que están, que tienen 15, 20 páginas, tenés que hacer todo lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque implementa todo esto y sabe que funciona. Y al no hacerlo tenés estas consecuencias, ¿no? Eso es un poco, y creo que, perfecto, estaba seguro que no me quedaba ninguna transparencia que era esto. Digamos, bueno, redondeando y habría preguntas y comentarios. Álvaro. Son estas ideas, ¿no? Sí. Daniel te habla de Jerárquicos. ¿Cómo andás? No, te estaba escuchando, ¿Cómo te va? pero bien, simplemente un aporte, y digo, qué interesante, digamos, pensar cuál es la definición de proyecto exitoso, ¿no? Porque ahí está parada muchas veces la expectativa del cliente, y el cliente muchas veces no conoce de todo esto que está acá atrás para lograr ese proyecto exitoso. Entonces, cuando uno se para frente a un proyecto, saber qué es para nosotros, o que el equipo conozca qué es el éxito del proyecto, y es más que interesante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es decir, cambio la tecnología, no la cambio, qué madurez tengo, porque tengo que lograr cumplir con las características de un proyecto exitoso. Es decir, tengo que lograr el alcance, tengo que lograr el costo, tengo que lograr el tiempo, porque muchas veces, bueno, depende de justamente cómo se define el éxito del proyecto. Hay proyectos en los cuales vos lo vendés llave en mano y tenés tiempos acotados, un alcance definido, o más o menos definido. Bueno, todo eso te hace a la toma de decisiones, ¿no? Es como vos decías, no porque sea un artista voy a estar improvisando o probando continuamente. Sí, totalmente. Ahí, por supuesto, cuando uno se mete en los proyectos reales, obviamente la complejidad crece enormemente, claro. Pero yo insisto mucho con esto de la decisión, tomando la decisión, analizando todos los aspectos, y no por la ignorancia del camino, digamos, ¿no? Yo no digo que hay que hacer todo esto. De hecho, internamente en la empresa, nosotros cuando doy las capacitaciones de cómo hacemos nuestros procesos, cómo financiamos Scrum, etcétera, etcétera, yo tengo una descripción que dice cómo se hace Scrum, bla, bla. O sea, regalo, no hay ninguna que diga nada distinto a lo que encuentran estudiando. El secreto y lo que mantenemos siempre es cada proyecto instancia ese debe ser de acuerdo a una regla de negocio. Y es una instanciación obviamente razonable, y es muy difícil a priori escribir una guía de cómo hacer la instanciación. Y voy a dar un ejemplo que suelo dar siempre, que es, no sé, un plan de proyecto de libro tiene gestión de accionistas o stakeholders, ¿no? Hay un montón de teoría alrededor de eso, bla, bla, bla. Y yo uso dos ejemplos de proyectos reales que tengo. En uno que estamos haciendo una aplicación muy particular para un cliente de Estados Unidos, interesantísimo, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Nuestro cliente principal conoce de agilidad y conoce de ingeniería de software, es el product owner, es el más riguroso de todo, escribe toda la historia del usuario, está en todas las reuniones. No hay que escribir nada, no hay que pensar nada de la gestión de los stakeholders, digamos. Al revés, lo tenemos encima todo el día y nos va bien con ese proyecto. Después tengo una gran corporación, como la que dijo Alejandro Bianchi, en donde nos piden que le mandemos las cosas para que la arquitectura nos apruebe, y lo único que parece una obra social, la arquitectura, lo único que hace es aprobarme las cosas, y nunca vi ninguna opinión que sirva para algo. Tiene un enorme grupo de arquitectos
buscando plata. Y cuando avanzás en las reuniones de sprint, además de no conocer agilidad y nos cuesta mucho, pues, no, pero esto lo tiene que ver legales, y cuando, pues yo no lo convoqué a legales. Yo le mandé un mail al departamento tal, pero nunca me contestan. Y se arma una lista de quiénes son los que tienen que venir, que deciden qué cosa, cómo los comunico, y simplemente elegir en qué reunión tiene que estar cada uno para decidir qué, son 10 páginas de documento, porque si no, no lo entendés. ¿Sí? Eso es lo que digo como instanciación de negocio. Entonces, es probable que... ¿Cómo? El primer cliente era el ideal. Sí, bueno, tengo uno de esos, no estoy mintiendo, tengo un caso de eso. Pero digo que algo así como el esfuerzo o el detalle o la complejidad depende de todas esas variables. Entonces puede ocurrir que diga, dentro de Scrum, si esto no lo hago así, que no es tan ortodoxo, no voy a lograr que se entienda, o tengo que poner a alguien de los nuestros a hacer todo el detalle porque ninguno otro lo va a hacer, o no entienden bien qué son las condiciones de validación para el criteria, entonces voy a tener que hablar yo con ellos y traduciendo. Todas esas variables tienen que estar instanciadas por proyectos. Lo que digo es, si ignoro por la razón por la cual lo tengo que hacer, la tentación de decir, bueno, este no quiere especificar, vamos para adelante, pues el problema lo voy a tener yo, digamos, ¿no? Entonces, hay una instancia diferente en casi... Otra cosa que hay que recordar es, el famoso mi proyecto es diferente, ¿no? Frase que escucho hace 40 años. Por supuesto que tu proyecto es diferente. Todos los proyectos son diferentes, pero no hay ninguno que sea diferente totalmente al resto. Eso quiere decir que siempre hay un montón de cosas que hacen los proyectos exitosos que son comunes. Y esa es la clave. Digamos, ¿cuál es la clave de alguien de una gerencia o de alguien que tiene proyectos? De saber cuál es aquella cosa que te sirvió en todos los proyectos y cuáles son aquellas cosas que tienen una diferencia que te tenés que tunear, digamos, ¿no? Por eso ahí vuelvo a esto de, que vos me digas que en una reunión en las daily tenés problemas de comunicación, entonces esta persona no se pudo conectar, entonces yo después lo hablo a la tarde y arreglo con él. Por supuesto, pero si la haces una vez por semana, porque hacerla todos los días es un lío, va a chocar el auto. Así nomás te lo digo. ¿Sí? Y si el equipo se superentiende, porque también pasa, hay equipos que andan una barbaridad, la daily son 5 minutos. Ahora, cuando vas a una reunión, te dice que están haciendo Scrum, pero alguien está parado porque hace 4 días que tiene un problema, no estás haciendo Scrum. El Scrum dice que tienen que tener un problema y escalarlo y resolverlo. Es distinto a decir, hace 4 días que estamos atrás de esto y no lo pudimos arreglar, y parás la pelota. Y por eso trabajás con sprint cortitos para tener un margen de disminución de riesgo que se te trabó. ¿Qué hace la daily? Y la daily lo que hace es, si hace 2 días que no lo destrabamos, ya levantamos la mano. Si no hice la daily, esos 4 días me lo como hasta la semana que viene. Y ahí ya te explotó la bomba. Incluso, nosotros estamos certificados ISO 9001 y una de las cosas que hicimos con el auditor, que gracias a Dios entiende perfectamente todo lo que estamos haciendo, es explicarle el grueso de la gestión de riesgo, donde la norma ISO dice que tiene pensamiento orientado a riesgo, es la implementación de Scrum a cara de perro. No es la planilla solo la planilla de riesgo del PMI, que es número de riesgo, identificador, probabilidad de ocurrencia. No. Tenemos un montón de otras herramientas. Hacer Scrum bien hecho es una enorme herramienta de prevención de riesgo. Entonces, información adicional. Si quieren que eso es 9001, con un auditor que no entienda eso, le va a pedir una planilla tradicional. Más preguntas, comentarios. ¿Suena razonable? ¿Tiene alguna habilidad?
Ahí en el chat hay unas preguntas. Sí. Oh, perdón, no sé por dónde está el chat acá. Perdón. Como yo no uso mucho el... ¿Dónde está el chat? Chat. Ah, acá está. Si tiene alguna debilidad, Scrum. No sé, no me lo puse a pensar. Yo creo que la debilidad sería el malentendido. No como estructura en sí mismo. Si no se me ocurre algo que le agregaría a la estructura, podemos decir, si uno se pone a hilar fino, los principios tienen cosas confusas y redundantes, pero con hacer una pasada y cómo los entendemos, como hice yo, me parece que sería suficiente. Me parece que la gran debilidad que tiene es como externa a su formato, que es la interpretación. Hoy lo que yo veo que el gran problema en todos lados es la interpretación, ¿no? Escuchás cosas como, no, los Scrum Master son demasiado técnicos, necesito un Scrum Master menos técnico. No, el equipo ya decidió que va a ser todo distinto. La autoorganización de los equipos es cómo me organizo para hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Esto es qué historia elijo, en qué orden, quién se encarga de automatizar un testing, pero muchas veces está disfrazado de, no, esto nosotros no lo vamos a hacer porque no vamos a diseñar. Y va a pasar lo que comentó Alejandro Bianchi, se van a encontrar con una arquitectura monolítica que no funciona, digamos, ¿no? Pero por acá... Que algo que se pueda incorporar a la metodología Scrum, más o menos la misma explicación. Yo creo que se podría explícitamente una guía de Scrum. Una cosa que creo que pasa es lo siguiente: cuando uno busca en la bibliografía de agilidad, los clásicos libros Succeeding with Agile, todos los 3-4 libros de agilidad de Scrum, los de Mike Cohn, no hacen este puente explícito, lo dan por hecho. Nadie dice, che, en este lugar de Scrum lo que está diciendo es que tenés que tener en cuenta todo esto que dice eso. Eso me parece que sería muy bueno que ocurra. Porque el camino inverso existe, el que yo lo decía. Si sentás en cada uno de los puntos y buscás qué soporte tiene la ingeniería de software para esto, o el desarrollo del sistema, o lo que quieran, lo encuentran. Y en muchos libros de ingeniería de software clásico, el Somerville o el Pressman, o bastante bibliografía, cuando refieren a la agilidad, me parece que eso ha sido un error, lo meten, por ejemplo, en la sección de procesos, y se habla de procesos de software, y dice el cascada, el iterativo, el incremental, la agilidad, que toma interactivo. Entonces lo muestra como una metodología, ¿no? Casi que explícitamente está en el capítulo de metodología. Me parece que es distinto, es esta mirada, que son como dos tableros que están a 90 grados, son dos ejes, hay que trabajar los dos. Me parece que esa es la cosa, sería, ¿qué mejoraría? ¿Cómo se enchufa con las otras cosas? Este doble clic. ¿Sí? Esto que estamos haciendo acá para hacer software es la implementación de ese principio. Si lo voy a hacer distinto, tomo el riesgo de eso. Parece que ese es el gran cambio. Que por supuesto se puede usar la agilidad en otros temas que no son desarrollo de software, como está haciendo mucha gente, pero vale los mismos principios. ¿Por qué se puede hacer? Porque toma cosas de Lean, donde Lean fue pensado para construir cosas, proyectos de procesos o servicios, digamos, ¿no? Y software apareció uno de esos, para construir cosas, puedo aplicar Lean para hacer pizzas, si quiero. Pero el uso de Scrum en otros ámbitos, yo creo que también demanda algún análisis un poco más fino de esto, porque lo que hacen es hacer una daily y un par de cosas que no se entienden. De hecho, yo tengo una charla que por ahí lo podemos planificar también de agilidad para áreas de soporte, le puse, pero es para áreas no de software, digamos,
Simpli lo hemos dado para la gente que está en la administración, la gente que está en recursos humanos, porque muchas de estas cosas sería algo así como, fíjense, si yo tengo entrenamiento, si yo pienso entrenamiento en los términos organizacionales tradicionales, ¿cuál era? Y tengo un plan anual, un presupuesto anual, tengo un calendario, y resulta que los proyectos hacen cosas cada 15 días que van cambiando la percepción, y probablemente tengo una necesidad de entrenamiento que aparezca 1 o 2 veces por mes, ¿no? Entonces, si yo organizacionalmente pienso en términos de años solamente, y ya tengo un conflicto que dentro de la organización atrasa sería, ¿no? O está envejecida frente a los proyectos. Entonces, estoy convencido que las áreas de soporte de una organización tienen que tener un pensamiento ágil exactamente igual, si no, no la puede hacer el ritmo. Y, entonces, ¿qué sería, volviendo al caso de training, qué sería? Y que yo tengo un calendario ajustado para el próximo mes, tengo un roadmap de alto nivel que sería parecido al backlog de los sprint, que voy implementando de a mes y voy ajustando a medida que avanza, que el foco es en las competencias de la gente y no en la cantidad de cursos que di, porque hay un cambio de paradigma. Hay varios de esos elementos para meter. Creo que contesté todas las del chat. ¿Alguna cosita más? Sí, casi la famosa bala de plata de... No, yo creo que sigue sin haber bala de plata. Parece que es... porque, digamos, el primer material que habló de bala de plata es más o menos parecido en el sentido, che, hacer ingeniería de software en serio y vas a poder tener un proyecto exitoso. Yo creo que lo que hizo Scrum ayudar a implementar una cosa que también está clásico en ingeniería de software, que los procesos iterativos e incrementales son conocidos de hace rato. Lo que hizo es meter un montón de esas cosas adentro de Scrum y hacerlo andar, digamos, básicamente. Yo tengo un libro de Tom Gill, que tiene ya como, debe tener 25 o 30 años, creo que se llama Software Engineering Management, o algo así, lo tengo que repasar, que presenta una metodología iterativa e incremental de desarrollo de software que tiene el 80% de las cosas de Scrum. Pero no lo digo como diciendo, invalidando lo de Scrum, simplemente son ideas de antes y donde ese tipo plantea, si no haces con un cliente al lado que vaya validando cada iteración, estás en el horno, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, no son temas desconocidos. La clave, lo que hizo bien Scrum, es decir, che, déjense joder y hagan esto así, ¿no? Medio que, esa es la mirada que me gusta a mí. Por eso digo, la cara de perro, hay que hacerlo con disciplina. Entonces, para decidir que un día no vas a ir a entrenar es porque estás entrenado, me parece, ¿no? Entonces me canso de ver, tengo notas de relevamientos viejos donde, no, tenemos un Scrum distinto, no, nosotros no medimos nada porque las métricas no me dejan gestionar claramente, me dijo una vez. Entonces, no sabés cuánto estás haciendo, no sabés cuánto vas a tener, no sabés cuándo vas a terminar, no sabés cuánto te cuesta hacer las cosas. Pero eso no tiene nada que ver con agilidad, ¿no? Carlos, vos lo viste en gestión del proyecto y todos lados. Sin datos no se puede gestionar nada, ¿no? God we trust, all other must show data, dijo Deming, ¿no? Sin información no se puede gestionar nada, ¿sabe? La patrona en casa, los que hacen cuenta del almacenero en la esquina, hacen números con, ¿no? Sin los números no funciona la cosa. Te moja el dedo para ver para dónde apunta el aire, el viento. Sí. El famoso el método de los 5 dedos oscilantes, y que va a dar más o menos. Sí. A ver, hay más mensajes. Pum, pum. Buen fin de mes. Saludos y buen fin de. Bueno, yo no tengo más nada, si hay más preguntas, estamos pasados de horario. Si no, a disposición, los canales de contacto están abiertos, con Sabri o directamente conmigo. Cualquier duda, a veces uno se queda pensando y aparecen preguntas, a disposición. Bueno, muchas gracias Álvaro por sumarte y gracias a todos por participar.
Gracias, Sabri. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, gente. Muchas Nos vemos. gracias. Que anden bien. Chao, chao. Gracias. Chao, nos vemos.